Entre las columnas de mármol del Hotel St. James, una joven criada desafió las reglas por un simple acto de compasión, sin saber que ese gesto cambiaría para siempre su destino. Una viuda elegante se desploma frente a todos. Nadie se detiene, nadie ofrece ayuda, excepto ella, y por ello será castigada. Al amanecer ya no tendrá empleo, ni techo, ni certezas, pero una carta inesperada, con el sello dorado de los Rockefeller, abrirá las puertas a un mundo de secretos, poder, traición y amor. Prepárate para vivir una historia intensa, donde las diferencias sociales arden como brasas ocultas. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Tú también crees que el amor puede nacer del infortunio? Nueva York, invierno de 1892. El aire cortante se colaba por las rendijas de los ventanales del Hotel St. James, haciendo temblar los candelabros y estremecer a las criadas, que desde muy temprano recorrían los pasillos alfombrados con pasos ágiles y silenciosos. El mármol del vestíbulo relucía bajo la luz pálida de las lámparas de gas, y los botones, impecables con sus guantes blancos, abrían las puertas giratorias para recibir a los distinguidos huéspedes que llegaban desde Fifth Avenue en carruajes cerrados. Virginia Halston llevaba 3 años trabajando en aquel hotel de renombre. Su juventud contrastaba con la solemnidad del lugar, pero su carácter discreto, su mirada serena y su andar prudente le habían valido el respeto de las camareras mayores. Aquella mañana, como tantas otras, vestía el uniforme reglamentario: falda larga de algodón azul oscuro, delantal blanco almidonado y una blusa de cuello alto abotonada hasta la garganta. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño apretado, cubierto por una cofia sencilla. Era una más entre tantas, invisible para los huéspedes, imprescindible para el orden del lugar. Eran poco más de las 10 cuando el murmullo del vestíbulo fue interrumpido por un sonido seco, sordo. Una mujer de mediana edad, envuelta en un abrigo de lana gris perla, se desplomó sobre las baldosas frente al mostrador de recepción. Llevaba un pequeño bolso de mano que resbaló de sus dedos enguantados y quedó abierto sobre el suelo, dejando entrever un pañuelo bordado y unos papeles doblados. Virginia, que pasaba cerca con una bandeja de té, fue la única que se detuvo. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó, dejando la bandeja sobre una mesa auxiliar. La mujer no respondió. Tenía la piel helada, los labios pálidos y su respiración era irregular. Virginia miró a su alrededor. El recepcionista fingía no ver, los botones desviaban la mirada, y la gobernanta, una mujer temida por todos, le lanzó una advertencia con los ojos: «No te metas». Pero Virginia no era de las que podían mirar hacia otro lado. Se arrodilló junto a la dama caída, le tomó la mano con delicadeza y buscó algo con qué cubrirla. Desató su propio chal, envolvió los hombros de la mujer y pidió en voz baja que alguien llamara a un médico. «Te estás buscando un problema, muchacha», susurró una de las camareras mayores al pasar. No le importó. Cuando llegó el servicio de emergencia, Virginia acompañó a la mujer hasta la ambulancia, ayudó a cerrar su abrigo y colocó dentro del bolso el pañuelo bordado y los papeles, sin atreverse a mirarlos. No preguntó su nombre, ni de dónde venía. Solo supo que estaba sola y nadie más había querido tocarla. Esa noche fue citada en la oficina del administrador del hotel. «No tienes autoridad para intervenir en asuntos de los huéspedes», dijo el hombre sin mirarla a los ojos. «Tu obligación es obedecer y no causar escándalos. No hice nada malo, solo ayudé a una mujer enferma, y eso es exactamente lo que no puedes permitirte. A partir de esta noche quedas fuera del personal. Recoge tus cosas». Las palabras cayeron como losa de piedra sobre su pecho, sin salario, sin carta de recomendación, sin un lugar a donde ir. Solo un abrigo fino que no bastaba para el crudo invierno y una pequeña maleta con 2 vestidos remendados.
Al salir por la puerta de servicio, la nieve comenzaba a caer con violencia. Cada paso en la acera era un desafío contra el viento. Manhattan brillaba en la distancia con sus luces doradas, indiferente al destino de una muchacha humilde que, por actuar con el corazón, había sido castigada. Caminó sin rumbo, cubriéndose con su chal empapado, hasta detenerse bajo un farol. Su estómago vacío no se quejaba, su alma sí. No era la primera vez que sentía la injusticia del mundo, pero nunca había dolido tanto. Entonces, entre los copos de nieve y el silbido lejano de un tranvía, una figura se acercó. Un mensajero elegante, cubierto con un gabán oscuro y gorra inglesa, la llamó por su nombre. «Señorita Virginia Halston». Ella apenas logró asentir. El hombre le extendió un sobre grueso, sellado con lacre dorado. En él, el emblema que pocos en la ciudad no reconocerían, una R majestuosa entrelazada con ramas de olivo. «Es una invitación del señor Edward Rockefeller. Se le solicita en su residencia mañana a primera hora». Virginia parpadeó sin comprender. El frío se hizo más agudo. El mensajero se inclinó levemente y, sin esperar respuesta, se marchó entre la niebla. Ella permaneció allí unos segundos, aferrada al sobre con las manos heladas, sin entender cómo aquel nombre había llegado a cruzarse con el suyo, sin saber que el gesto que la había dejado en la calle sería también el que cambiaría el rumbo de su destino. La mañana siguiente amaneció envuelta en una bruma espesa que se deslizaba entre los tejados de Manhattan como un susurro contenido. El carruaje que recogió a Virginia se detuvo frente a una verja de hierro forjado que marcaba la entrada de una de las residencias más imponentes de la ciudad, la mansión Rockefeller, ubicada en la aristocrática Fifth Avenue. Los caballos resoplaban con fuerza, mientras el cochero, envuelto en una capa de lana oscura, descendía para abrir la portezuela. Virginia, envuelta en su único abrigo decente, descendió con pasos temblorosos. Sus botas, aún húmedas por la nieve de la noche anterior, crujieron sobre la gravilla limpia del camino. Ante ella se alzaba una fachada de piedra clara, de líneas simétricas y columnas altísimas que sostenían un pórtico coronado con detalles en oro viejo. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas de terciopelo rojo y en la entrada dos mayordomos aguardaban con expresión pétrea. Al cruzar el umbral, un silencio solemne la envolvió de inmediato. El mármol del vestíbulo relucía con una limpieza impecable y el aroma a cera y lavanda flotaba en el aire. Un reloj de péndulo marcaba las 10 en punto, y el eco de sus pasos parecía profanar un espacio que no le pertenecía. Una mujer de porte recto, cabello gris recogido en un moño bajo y ojos de hielo, se acercó con paso firme. Vestía un vestido negro de lana fina con cuello de encaje blanco y un delantal de lino gris oscuro. Su sola presencia imponía respeto. «Señorita Halston, soy Margaret Whitfield, ama de llaves principal», anunció con una voz grave, carente de calidez. «Acompáñeme». Virginia asintió con una leve inclinación de cabeza y siguió a la mujer por un largo corredor iluminado por lámparas de gas. Los muros estaban decorados con retratos al óleo de figuras distinguidas y las alfombras, de origen oriental, amortiguaban cada paso. Todo en aquella casa hablaba de riqueza antigua, de poder heredado, de silencios guardados. Al girar en un recodo, una joven apareció al pie de la escalera. Era clara su juventud y su ambición. Llevaba un vestido de servicio más refinado que el de las demás criadas, con detalles discretos de encaje en las mangas. Su cabello rubio claro, perfectamente ondulado, caía sobre los hombros recogido por una cinta negra. Los ojos, de un azul frío, la recorrieron con desdén. «Ella es Clara Whitfield, sobrina mía», informó la ama de llaves sin detenerse. «Es dama de compañía de la señorita Abigail, sobrina del señor Rockefeller». Clara no dijo una palabra, pero su mirada bastó para advertirle a Virginia que no sería bienvenida.
El recorrido continuó hasta una gran puerta doble tallada con delicadeza. Margaret golpeó 2 veces con los nudillos y tras una pausa abrió sin esperar respuesta. «Señor Rockefeller, la señorita Halston ha llegado». Virginia apenas cruzó el umbral cuando el aire pareció hacerse más denso. El despacho del magnate era una habitación amplia, forrada en madera oscura, con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y un escritorio que parecía una fortaleza. Tras él, un hombre se alzó con lentitud. Edward Rockefeller medía más de 1,80 m. Su figura era delgada pero firme, como si el tiempo y la disciplina hubieran esculpido cada gesto de su cuerpo. Vestía un traje oscuro de 3 piezas, chaleco gris perla y corbata de seda negra. Su cabello castaño oscuro, ligeramente peinado hacia atrás, dejaba ver algunas hebras plateadas en las sienes. Pero lo más impactante eran sus ojos, grises, inalterables, como 2 espejos velados por el duelo. «Gracias, señora Whitfield. Puede dejarnos solos». La ama de llaves se retiró cerrando la puerta con cuidado. El silencio se volvió absoluto. «Tome asiento», ordenó el magnate sin dureza, pero con una voz grave que no admitía réplica. Virginia obedeció, acomodándose en el borde de una silla tapizada en terciopelo verde. Las manos le temblaban, pero las mantenía sobre el regazo con dignidad. Edward permaneció de pie, con la mirada fija en la ventana. Durante un largo instante, no dijo palabra. Luego giró lentamente hacia ella. «Me han informado que usted cuidó a una mujer enferma en el vestíbulo del Hotel St. James». Virginia tragó saliva. «Sí, señor. No sabía quién era. Solo vi que necesitaba ayuda». Él asintió con lentitud. «Esa mujer era mi esposa». El corazón de Virginia dio un vuelco. Sintió que el mundo se detenía. Lo lamento mucho, señor. No sabía... No hay por qué lamentar nada», interrumpió él con un tono más suave. «Usted fue la única persona que se detuvo. La única». Se acercó al escritorio y tomó un sobre cerrado. «Mi esposa llevaba este bolso consigo aquel día. Su contenido fue entregado por los médicos. Entre los objetos había una carta dirigida a quien la ayudara». Se acercó unos pasos y le tendió el sobre. Virginia lo recibió con manos trémulas. Al abrirlo, reconoció la caligrafía fina y femenina. No era una carta extensa, pero sus palabras eran como una plegaria. «Si alguien alguna vez me tiende la mano, que esa persona no quede olvidada, que reciba lo que esta vida me negó, una mirada limpia, un lugar donde no se le niegue el pan ni el respeto, que mi gratitud llegue más allá de la muerte». Virginia alzó la vista sin saber qué decir. Edward la observaba con intensidad. «No sé por qué mi esposa escribió eso. Quizá presentía que algo ocurriría, pero estoy dispuesto a cumplir su deseo». El silencio volvió a caer entre ambos. Solo se oía el leve tic-tac de un reloj sobre la repisa de la chimenea. «Deseo ofrecerle un puesto», dijo al fin, «como dama de compañía en esta casa. Temporalmente, no entre el personal de servicio común, sino al cuidado de mi sobrina. Vivirá aquí, con salario, ropa y manutención. Aceptar o no es decisión suya». Virginia no supo qué responder. Todo en ella gritaba que no pertenecía a ese mundo, pero la dignidad con la que el hombre había pronunciado su oferta no dejaba lugar para dudas. «Lo acepto, señor Rockefeller, y... gracias por su generosidad». Él asintió sin sonreír. «Margaret le mostrará su habitación. Descanse hoy. Mañana comenzará su labor». La entrevista había terminado. Sin más palabras, Edward regresó a su escritorio. Virginia se levantó, hizo una leve reverencia y salió en silencio. Margaret aguardaba al otro lado de la puerta con expresión indescifrable. «Sígame». Ascendieron por una majestuosa escalera de mármol y luego recorrieron un pasillo amplio cuyas paredes estaban adornadas con retratos familiares. Margaret se detuvo ante una puerta de madera blanca y la abrió con una llave dorada.
Esta era la habitación de la señora Eleanor. Ahora será suya. Virginia se detuvo en seco. ¿Está segura? No fui yo quien lo decidió, respondió la mujer con severidad, pero sí soy quien la vigilará. No olvide que esta casa tiene memoria. Al entrar, el aire tenía un perfume suave, mezcla de lilas secas y lavanda. La habitación era espaciosa, con cortinas de encaje, un tocador de mármol y una cama cubierta con colchas de lino bordado. Sobre la cómoda reposaba un pequeño bolso de cuero. «Esto también era de la señora», dijo Margaret. «Fue entregado por el servicio médico. El señor Rockefeller ordenó que se le diera». Virginia lo tomó con cuidado. Al abrirlo, encontró un pañuelo bordado con las iniciales E.R., una pluma de tinta azul y una pequeña hoja doblada. No era una carta, solo una frase, escrita con delicadeza. «Recuerda lo que es mirar a alguien sin miedo». La joven se sentó en el borde de la cama, con el papel entre los dedos. No entendía del todo qué la había llevado hasta allí, ni por qué aquella mujer desconocida le había tendido un puente entre dos mundos. Pero algo, en lo profundo de su pecho, le decía que dentro de esa casa, donde el silencio parecía hablar más que las palabras, su vida estaba a punto de transformarse de una manera que jamás podría imaginar. Los primeros días en la mansión Rockefeller transcurrieron para Virginia envueltos en una mezcla de asombro y desconcierto. A cada amanecer, el reloj del vestíbulo marcaba el inicio de una rutina silenciosa y perfecta, como si los muros mismos respiraran bajo una disciplina invisible. Desde las cocinas llegaba el aroma del pan recién horneado, mezclado con el perfume tenue de las flores que el jardinero colocaba cada mañana en los floreros de cristal. Todo se movía con un orden tan exacto que cualquier error parecía una ofensa a la casa misma. Virginia se esforzaba por aprender rápido. Su trabajo como dama de compañía consistía en asistir a la señorita Abigail, una joven de salud frágil y temperamento caprichoso. Le leía fragmentos de novelas francesas, la acompañaba en sus paseos por el invernadero y debía asegurarse de que sus días transcurrieran sin contratiempos. Aunque cumplía con devoción, sentía que la observaban a cada paso, como si alguien esperara el más leve tropiezo para señalarla. Clara Whitfield, la sobrina del ama de llaves, no disimulaba su desdén. Siempre encontraba una manera de recordarle que no pertenecía allí. Cuando coincidían en el pasillo, le ofrecía una sonrisa impecable que escondía veneno. «Qué curioso, señorita Halston», le dijo una tarde mientras acomodaban libros en la biblioteca. «No todas las criadas tienen el privilegio de dormir en una habitación del piso superior. Debe sentirse muy afortunada». Virginia la miró con calma. «No busco privilegios, señorita Clara, solo cumplo con mi trabajo». «Claro», replicó ella bajando la voz. «Eso dicen todas cuando comienzan». La conversación quedó flotando en el aire, pero el veneno de sus palabras se filtró lentamente en los rumores de la servidumbre. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, Virginia contempló su habitación con una mezcla de gratitud y extrañeza. La estancia era hermosa, pero algo en ella transmitía una melancolía persistente. Las paredes color marfil estaban cubiertas por cuadros de flores y paisajes, y sobre el tocador reposaba un pequeño retrato de una mujer de rostro sereno, Eleanor Rockefeller. La difunta esposa del magnate la observaba desde el marco con una mirada suave, casi maternal. Aquella mujer tenía algo de ella, o al menos eso le parecía. La misma serenidad en los ojos, la misma sencillez en la expresión. Sentir que dormía en la habitación que había pertenecido a una dama tan distinguida le producía un respeto silencioso, pero también una inquietud que no podía explicar. Esa noche, antes de apagar la lámpara, se acercó al escritorio para ordenar algunas hojas. Fue entonces cuando notó un papel doblado que alguien había deslizado bajo la puerta. No había sonido alguno en el pasillo, solo el leve murmullo del viento.
Lo tomó con manos temblorosas. No tenía nombre, ni sello, ni firma. Solo una frase escrita con tinta azul y caligrafía delicada. Algunas presencias nunca se van, aunque el corazón se niegue a recordarlas. Virginia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Buscó entre sus cosas, miró por la ventana y comprobó que la nieve caía en silencio sobre los jardines. No había señales de nadie. Guardó la carta entre las páginas de un libro y apagó la luz, con el pensamiento inquieto de que algo o alguien vigilaba cada uno de sus pasos. A la mañana siguiente, el rumor había comenzado. En la cocina, las criadas cuchicheaban mientras preparaban el desayuno. Decían que la nueva dama de compañía hablaba sola en la habitación de la difunta señora, que guardaba objetos que no eran suyos y que el señor Rockefeller se interesaba demasiado por ella. Virginia fingió no escuchar, pero sintió que el ambiente se había vuelto más pesado, más hostil. Margaret, el ama de llaves, mantenía una actitud ambigua. No la trataba con crueldad, pero su severidad era constante. Parecía debatirse entre la prudencia y una extraña simpatía que no se atrevía a mostrar. Una tarde, cuando la encontró acomodando flores en el salón, la observó en silencio antes de hablar. «Debe tener cuidado, señorita Halston. Esta casa guarda más ojos de los que parece». Virginia dejó el jarrón sobre la mesa y asintió. «Lo sé, señora Whitfield. No tengo nada que ocultar». «No dudo de usted», dijo la mujer con voz grave, «pero hay quienes sí lo harán, y en esta casa las dudas son más peligrosas que las culpas». Las palabras quedaron resonando en su mente todo el día. Esa misma tarde, Edward Rockefeller regresó antes de lo habitual. El ruido de los cascos de su carruaje resonó en el patio y el personal se apresuró a ocupar sus puestos. Cuando entró al vestíbulo, el aire pareció cambiar. Era un hombre que imponía silencio sin necesidad de hablar. Virginia se encontraba en la biblioteca ordenando los libros de la señorita Abigail. No lo esperaba allí. Lo vio cruzar el umbral y detenerse a unos pasos. Su presencia llenó la estancia. «¿Le gusta leer, señorita Halston?», preguntó sin mirarla directamente. Ella se sobresaltó pero respondió con firmeza. «Sí, señor. Los libros me acompañan cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso». Él levantó la vista, sorprendido por la respuesta. Durante un instante, sus ojos se encontraron. Fue una mirada breve, pero cargada de algo que ninguno de los dos supo definir. Edward apartó la vista enseguida, tomando un libro al azar. «Mi esposa también solía decir eso», murmuró, más para sí que para ella. Virginia no respondió. Observó la manera en que el magnate pasaba las páginas con cuidado, como si temiera romper algo más que el papel. Cuando se retiró, el silencio volvió a llenar el espacio, pero su presencia parecía seguir allí, como un eco. Esa noche, la mansión se sumió en una calma profunda. Los criados se retiraron a sus habitaciones. Las lámparas fueron apagadas una a una, y el gran reloj del vestíbulo marcó la medianoche con un sonido grave. Virginia no podía dormir. Se levantó, envolvió sus hombros con un chal y se asomó a la ventana. La nieve caía sobre los jardines, cubriendo los senderos con una blancura inmóvil. En el fondo del pasillo, una tenue luz se filtraba desde la planta baja. Intrigada, salió descalza y descendió los escalones con cautela. La luz provenía del salón principal. Se acercó despacio hasta asomarse por la rendija de la puerta entreabierta. Entonces lo vio. Edward Rockefeller estaba sentado frente al piano, vestido aún con su traje oscuro, sin chaqueta ni guantes. La luz de una sola lámpara bañaba su perfil con un resplandor dorado. Sus manos, largas y firmes, se movían sobre las teclas con una delicadeza inesperada. La melodía era triste, lenta, casi una confesión. Virginia se quedó inmóvil. Aquel hombre tan distante y severo durante el día dejaba al descubierto en la música una herida profunda.
Cada nota parecía surgir de un rincón de su alma que el mundo no debía conocer. Por un instante creyó ver el reflejo de lágrimas en sus ojos. No quiso invadir aquel momento. Retrocedió con cuidado, pero el crujido de una tabla del suelo la delató. Edward se volvió bruscamente. «¿Quién está ahí?» Ella se detuvo con el corazón latiendo con fuerza. «Perdone, señor», dijo apenas en un susurro. «Escuché la música. No quise interrumpir». El magnate se quedó mirándola en silencio. Su expresión no era de enojo, sino de desconcierto. «¿Le gusta el piano?», preguntó al fin con una voz más suave. «Sí, señor. Mi madre solía tocar cuando yo era niña. Era una forma de rezar». Hubo un breve silencio, tan frágil que parecía que cualquier palabra podría romperlo. Edward bajó la mirada hacia las teclas. «La música tiene memoria», dijo con voz baja. «A veces uno toca para olvidar y termina recordando todo». Ella no supo qué responder. Se inclinó levemente en señal de disculpa y se dispuso a retirarse, pero él la detuvo con una sola frase. «No tema quedarse, ya que escuchó el principio, debería oír el final». Virginia volvió a su lugar, de pie junto a la puerta. Él reanudó la melodía. Esta vez, la música fue más serena, como si algo se hubiera aligerado en el ambiente. Cuando terminó, el silencio volvió a adueñarse del salón. Edward cerró el piano y se levantó. «Buenas noches, señorita Halston». «Buenas noches, señor Rockefeller». Ella subió las escaleras con el corazón acelerado, sin comprender del todo qué había ocurrido. Sabía solo que había visto a un hombre diferente, uno que escondía su dolor tras una coraza de hierro. De vuelta en su habitación, encendió la lámpara y buscó el papel sin firma que había recibido la noche anterior. Lo leyó otra vez. Algunas presencias nunca se van, aunque el corazón se niegue a recordarlas. Por primera vez, sintió que aquellas palabras tenían un sentido distinto. Quizá no provenían del pasado, sino del presente, de alguien que, como ella, seguía buscando una razón para seguir sintiendo en medio del silencio. La noche descendía sobre Nueva York con la solemnidad de un telón de terciopelo. En la mansión Rockefeller, los candelabros de cristal habían sido encendidos uno a uno, lanzando destellos dorados sobre los muros entelados del gran comedor. Las criadas se movían con la precisión de un reloj suizo, ajustando la disposición de los cubiertos de plata, alisando servilletas de lino bordadas y colocando copas de cristal tallado en un orden que no admitía error. Virginia, desde una esquina de la galería, observaba en silencio el despliegue. Era la primera vez que asistiría a una cena de ese tipo, aunque no como invitada. Margaret le había encomendado asistir a la señorita Abigail durante la velada, una tarea sencilla en apariencia, pero que exigía saber cuándo retirarse, cuándo servir té o cuándo desaparecer discretamente. El vestido que llevaba no era suyo. Margaret, sin muchas palabras, le había entregado una prenda de muselina azul pálido, con detalles de encaje blanco en los puños y cuello. Era recatado pero elegante, y le ceñía el talle con suavidad. En el cabello llevaba un moño bajo, adornado con una pequeña peineta de nácar. Al mirarse al espejo antes de bajar, había sentido que entraba en un mundo ajeno, como si se deslizara por un pasaje secreto que no debía transitar. Los invitados comenzaron a llegar en carruajes relucientes. Hombres de levita y guantes blancos, mujeres envueltas en chales bordados y tules vaporosos, todos con rostros esculpidos en la costumbre de mirar desde arriba. Los apellidos que se pronunciaban entre saludos y reverencias eran los mismos que aparecían en los periódicos financieros. Vanderbilt, Astor, Harriman. Edward Rockefeller apareció al pie de la escalinata con la serenidad que lo caracterizaba. Vestía un frac negro impecable, camisa blanca almidonada y chaleco de satén gris perla. Su presencia bastaba para silenciar el murmullo general.
A su lado, la señorita Abigail lucía un vestido color marfil con mangas abullonadas, collares de perlas y una expresión ausente. Se apoyaba en Virginia con ligereza, más por costumbre que por necesidad. Durante los primeros momentos, Virginia se limitó a seguir cada paso como le habían indicado. Se mantenía tras la silla de la joven, prestando atención a cada detalle, con la vista baja y los oídos aguzados. Sin embargo, los ojos ajenos no tardaron en posarse sobre ella. Una mujer mayor, de rostro afilado y vestido de terciopelo verde, murmuró algo a su esposo mientras la señalaba con el abanico. Otros miraban sin disimulo. En un instante de descuido, al intentar acercar la silla de Abigail, Virginia rozó sin querer una copa de vino tinto que estaba aún a medio llenar. El cristal osciló, y el líquido se volcó lentamente sobre el mantel bordado, formando una mancha escarlata que parecía un crimen. Un silencio helado se apoderó de la mesa. Abigail frunció el ceño y apartó la mano con fastidio. Virginia palideció, murmurando una disculpa entre dientes. Una risa ahogada rompió el silencio. Clara, sentada unos metros más allá, sonreía con evidente satisfacción. «Vaya», dijo con voz melosa, «qué desafortunado. No todas están hechas para la delicadeza de estas reuniones». Algunos invitados rieron con disimulo. Virginia sintió que su piel ardía. Quiso retirarse, desaparecer, excusarse sin más. Pero entonces la voz de Edward resonó con calma autoritaria. La copa estaba mal colocada. No fue culpa de nadie. Todos se volvieron hacia él. La firmeza en sus palabras no admitía réplica. «Señorita Halston», añadió, mirándola por primera vez en la noche, «¿podría traer otra servilleta para la señorita Abigail?» Virginia asintió, recuperando la compostura con esfuerzo. Dio media vuelta y salió del comedor con paso controlado. Al cruzar la puerta, soltó el aire que llevaba contenido en el pecho. En sus manos, aún temblorosas, el eco de las risas y de aquella humillación flotaba como un perfume amargo. Margaret la encontró en la despensa, doblando la servilleta con lentitud. «No se preocupe», dijo la mujer en voz baja. «A muchos les arde la conciencia cuando alguien como usted entra en escena sin pedir nada». Virginia alzó la vista. Era la primera vez que escuchaba en la voz de la ama de llaves un matiz de ternura. «No busco escalar, señora, solo cumplir mi deber con respeto». Margaret asintió con gravedad, y por eso, justamente por eso, acabará sobresaliendo. De regreso en el comedor, las conversaciones habían retomado su curso, pero el aire seguía cargado. Edward, desde la cabecera, lanzaba miradas fugaces a los presentes. Sabía leer cada expresión, cada doblez en el rostro de los que fingían cortesía. Había construido un imperio gracias a su capacidad de ver más allá de las palabras. Y ahora, por alguna razón que él mismo no comprendía del todo, sentía una incomodidad creciente al ver a Virginia bajo ese escrutinio. Cuando la joven reapareció y colocó la servilleta sobre el regazo de Abigail con manos seguras, hubo un breve cruce de miradas entre ella y el anfitrión. No fue una mirada larga, ni siquiera particularmente intensa, pero bastó. Bastó para que Clara, que la observaba desde su lugar con los dedos crispados sobre la copa, comprendiera que la amenaza ya no era una posibilidad lejana. Esa noche, en el silencio de la casa adormecida, Clara se dirigió con paso decidido hacia los aposentos de servicio. Llevaba una vela en la mano y la determinación escrita en el rostro. Empujó la puerta de la habitación de Virginia, sabiendo que la joven no estaba. Sobre el escritorio encontró un cuaderno cerrado y una pequeña caja de madera. La tentación fue inmediata. Revisó con rapidez hasta que halló una carta doblada con delicadeza, escrita con tinta azul. Al leer las primeras líneas, sus ojos se abrieron con incredulidad.
No estaba firmada, pero no era difícil imaginar su origen. La caligrafía, el tono, las palabras, todo apuntaba a Eleanor Rockefeller. Clara volvió a cerrar la caja con manos temblorosas, pero no devolvió la carta a su lugar. La guardó entre sus ropas con un gesto frío. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero aquella carta sería su llave, la prueba que usaría para desterrar a Virginia de ese lugar. Porque en una casa donde el recuerdo de una esposa muerta aún respiraba en los rincones, no podía permitirse que una don nadie conquistara la mirada de un Rockefeller. Mientras tanto, en su habitación, Edward se despojaba de su corbata con movimientos lentos. Se acercó al retrato de Eleanor, colgado sobre la chimenea, y lo contempló en silencio. Algo en su interior se removía, algo que no era duelo ni remordimiento. Era otra cosa, una inquietud que no sabía nombrar. Cerró los ojos por un instante, y al hacerlo, recordó la manera en que Virginia había sostenido la copa derramada. No fue el error lo que había quedado grabado en su memoria, sino su compostura, la dignidad con la que había soportado la vergüenza, el silencio en sus ojos. Y entonces, por primera vez desde que ella vivía en su casa, Edward Rockefeller sonrió. Apenas un destello, apenas un resquicio de algo que ni él mismo reconocía. Pero alguien, desde las sombras del pasillo, lo había visto. Clara, aún con la carta oculta entre sus manos, sabía que la amenaza no era el error de una cena. La amenaza era lo correcto. La amenaza era ella, Virginia Halston, y haría todo lo posible por borrarla. Los días en la mansión Rockefeller transcurrían bajo una calma tensa, como si el tiempo respirara con cautela entre los muros tallados en mármol. Los relojes marcaban las horas con una precisión implacable, pero los corazones de quienes habitaban aquella casa latían con ritmos distintos. Unos, como el de Virginia, latían con temores silenciados. Otros, como el de Clara, latían con impaciencia, deseando el momento exacto en que la verdad se convirtiera en arma. Desde la cena formal, el ambiente se había vuelto más espeso. Las miradas que Virginia recibía al pasar eran cada vez más inquisitivas, como si su presencia comenzara a incomodar a aquellos que, hasta entonces, solo veían en ella a una criada bien portada. Pero ahora, tras aquel episodio frente a la alta sociedad, algunos comenzaron a verla como algo más, como un elemento fuera de lugar. Margaret observaba todo con ojos expertos. Había servido en esa casa durante más de 30 años y sabía cuándo un susurro tenía más peso que una orden. Su trato con Virginia, aunque firme, se había vuelto más humano. Percibía en la joven una nobleza que no venía del apellido, ni de la sangre, sino del alma. Y en una casa donde los fantasmas se ocultaban detrás de retratos dorados, eso era algo inusual. Una tarde gris, con el cielo encapotado y los árboles sin hojas en el jardín trasero, Clara entró sin hacer ruido en la habitación de Virginia. Llevaba días esperando el momento preciso. Sabía que ella estaría ocupada con la señorita Abigail en la sala de música, como cada miércoles, y sabía también dónde buscar. Abrió el cajón del escritorio con dedos ágiles y encontró, bajo un pequeño libro de poemas, la caja de madera clara donde Virginia guardaba sus papeles personales. La abrió sin vacilar. Entre hojas sueltas y recortes de prensa, encontró la carta doblada con extremo cuidado, escrita con tinta azul y caligrafía perfecta. No estaba firmada, pero el contenido era inconfundible. A quien me tienda la mano cuando nadie más lo haga, que no quede en el olvido, que reciba lo que yo no pude ofrecer en vida, que no conozca el hambre, ni el desprecio, ni la soledad. Esta es mi última gratitud. Clara la leyó varias veces, sintiendo que el corazón le latía con una mezcla de triunfo y rabia. La carta no mencionaba nombres, pero hablaba con una voz tan íntima, tan clara, que solo podía pertenecer a Eleanor Rockefeller. Y lo peor era que, de alguna manera que no lograba entender, aquella misiva estaba ahora en poder de Virginia Halston.
Lo que siguió ocurrió con precisión quirúrgica. Esperó hasta la hora en que el personal se reunía en la galería para la distribución de tareas. Allí, entre criados, mucamas, ayudantes de cocina y mayordomos, Clara alzó la voz. «Hay algo que deben saber todos», dijo con una sonrisa serena que no llegaba a los ojos. «La señorita Halston guarda una carta muy especial. Una carta que debería estar en manos del señor Rockefeller, no escondida entre sus cosas». El murmullo fue inmediato. Margaret levantó la vista desde el otro extremo del salón. «¿De qué estás hablando, Clara?» «De esto», respondió, desplegando la hoja frente a todos. «Una carta escrita presuntamente por la señora Eleanor antes de morir. Una carta que la señorita Halston ha ocultado». Margaret se acercó con el ceño fruncido. Tomó el papel con cuidado y lo leyó en silencio. Su rostro se volvió de piedra. «¿Dónde encontraste esto?» «En la habitación de la señorita Halston, en su escritorio, sin autorización». «No hacía falta», replicó Clara, elevando la voz. «Es nuestro deber proteger esta casa de los impostores. ¿O no ven lo que está ocurriendo? Esa muchacha ha sido traída aquí como una simple dama de compañía, pero todo en su comportamiento indica que busca algo más. Cercanía con el señor Rockefeller, compasión del personal, una posición privilegiada. Y ahora, esta carta. ¿Qué más necesita para manipularnos a todos?» Virginia entró en ese momento, ajena al espectáculo. Al ver la escena, se detuvo en seco. «¿Qué sucede?» Margaret se volvió hacia ella, con la carta aún en mano. «¿Reconoce esto?» Virginia palideció. «Sí, señora, la encontré dentro del bolso que pertenecía a la señora Eleanor. Me lo entregaron junto con otros objetos. Nunca supe qué hacer con ella, solo la leí y la guardé». «¿Por qué no la entregó?» «Porque no sabía si tenía derecho, y porque sentí que era una despedida, una confesión íntima, algo que no debía ser utilizado». La sinceridad de sus palabras era evidente, pero el daño ya estaba hecho. El rumor comenzaba a florecer con rapidez venenosa. «Conveniente, ¿no?», dijo Clara con tono sarcástico. «Una carta que agradece a quien la socorra, como si supiera que moriría en la calle y que precisamente una criada la encontraría. ¿No es todo demasiado perfecto?» Margaret se volvió hacia ella, con el rostro endurecido. «Basta, esto no se discutirá en público. Esta carta debe ser entregada al señor de la casa. Nadie más tiene derecho a juzgar lo que no comprende». Las miradas se cruzaban como cuchillas. Algunos empleados murmuraban en voz baja, otros se mantenían al margen. Virginia permanecía de pie, sin moverse, como si la gravedad del momento la hubiera anclado al suelo. Esa misma noche, Margaret subió al despacho de Edward Rockefeller y le entregó la carta. El magnate la tomó con manos firmes, pero al leer las primeras palabras, su expresión cambió. Su rostro, tan contenido, mostró por primera vez una fisura. Se sentó en silencio y leyó cada línea lentamente, sin interrumpir, sin hablar. ¿Ella la guardó todo este tiempo? Sí, señor. No la mostró, no la utilizó, no pidió nada a cambio. La guardó como quien guarda un secreto sagrado. Edward permaneció callado durante un largo minuto. Luego levantó la vista, pero no dijo una palabra. Margaret entendió que debía retirarse. En la penumbra del despacho solo quedó el murmullo del fuego ardiendo en la chimenea y el crujido del papel entre los dedos del magnate. Apretó los labios y contempló la llama danzante como si buscara en ella un rastro de la mujer que había escrito aquellas palabras. Eleanor, su esposa, su sombra. No sabía si debía sentirse agradecido, conmovido o traicionado. Todo en su interior se mezclaba como una tormenta sorda. Esa noche, la mansión respiraba de forma distinta. Virginia cenó sola en su habitación, con el estómago cerrado por la tensión. Margaret no le dirigió palabra, ni reproche.
Clara, en cambio, celebraba su triunfo en silencio. Sabía que la duda era más poderosa que cualquier acusación directa. Pero Edward no bajó al comedor, ni pidió nada. Se encerró en su biblioteca hasta altas horas, leyendo y releyendo la carta. No por lo que decía, sino por todo lo que no decía. Porque la voz de Eleanor seguía viva entre aquellas líneas. Y en medio de todo, había mencionado con claridad lo que él había olvidado: la bondad, el gesto silencioso, la compasión. Y lo que más le dolía era saber que quizá esa carta no había llegado a sus manos por casualidad, sino porque el destino tenía una forma extraña de volver sobre sus pasos. Pero el silencio era su única respuesta. Y en esa noche de invierno, cuando el mundo parecía flotar entre sombras, Edward Rockefeller eligió no decir nada, ni a ella, ni a nadie, porque a veces el corazón no se debate entre lo verdadero y lo falso, sino entre lo que se teme y lo que no se quiere perder. El invierno se había apoderado de Nueva York con una crudeza que calaba hasta los huesos. Las calles estaban cubiertas por una capa de nieve que crujía bajo los pasos apresurados de los carruajes y peatones envueltos en abrigos de lana gruesa. Los ventanales de la mansión Rockefeller aparecían cubiertos por una fina capa de escarcha al amanecer, y dentro el fuego de las chimeneas apenas lograba disipar el frío que se anidaba en las esquinas del alma. En los salones principales, el silencio se había vuelto más denso. No era el silencio elegante de siempre, sino uno que se parecía a la espera, al juicio no pronunciado. En las cocinas, los murmullos se volvían cuchillos. En los pasillos, las miradas evitaban encontrarse. Y en los diarios que llegaban por la mañana, comenzaban a aparecer titulares con letras inclinadas y veneno disfrazado de tinta. Una criada en la mansión Rockefeller, la misteriosa protegida del magnate, filantropía o escándalo, el secreto tras la nueva dama de compañía del rey del petróleo. Virginia no leía los periódicos, pero los veía plegados sobre las mesas, abandonados en los sillones o entre las manos tensas de los mayordomos. No necesitaba leerlos para entender lo que decían. Podía sentirlo en la forma en que se abrían las puertas a su paso, en los rostros que antes eran amables y que ahora se llenaban de duda, de desprecio mal disimulado. Clara, por supuesto, no hacía nada por ocultar su triunfo. Caminaba por la casa con el porte altivo de quien se sabe vencedora, y lo era, al menos en apariencia. Su estrategia había dado resultado. Había encendido la mecha y ahora observaba cómo el fuego alcanzaba todos los rincones de la mansión. Margaret había intentado apagar el incendio con dignidad. Se presentó una mañana ante Edward, mientras él leía en su biblioteca, rodeado por columnas de libros y un silencio que parecía más denso cada día. «Señor Rockefeller», dijo con voz firme, «hay algo que debo decirle». Él alzó la vista, sin impaciencia. «Escucho. He visto muchas personas cruzar esta casa, señor. Damas ilustres, mujeres frívolas, criadas ambiciosas. Sé cuando una persona actúa por interés y cuando lo hace por bondad». Edward dejó el libro sobre la mesa. «¿Está hablando de Virginia?» «Sí, señor. Esa muchacha ha sido más juzgada por su decencia que muchos por su falta de ella. No pidió nada. No buscó su atención, solo quiso hacer el bien. Y yo vi eso mismo en la señora Eleanor». Hubo un momento de silencio en el que el nombre de su esposa pareció llenar la habitación con un perfume antiguo. «Ella tenía una dulzura que no mostraba a cualquiera», murmuró el magnate. «Una compasión silenciosa. Y esta joven, señor, la tiene también. No es su igual por posición, pero lo es por espíritu». Edward apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Parecía más cansado que de costumbre, como si el peso de su apellido, de su fortuna y de su viudez se le hicieran insoportables. «¿Cree usted?», preguntó en voz baja,
que mantenerla aquí no le hará daño. Margaret lo miró con seriedad. Creo que si la deja marchar ahora, no será por su bien, sino por miedo. Edward no respondió. Solo asintió levemente, como quien recibe una verdad que no desea, pero que no puede rechazar. Esa tarde, el carruaje del señor Horace Tilden, uno de los principales inversionistas de Rockefeller and Tilden, se detuvo frente a la mansión. El hombre descendió con paso seguro y entró sin anunciarse, como solía hacerlo desde hacía años. Fue recibido en el despacho con la cortesía habitual, pero su rostro, normalmente apacible, mostraba una expresión endurecida. «Edward», dijo tras cerrar la puerta, «vengo como amigo, no como socio». «Lo sé», respondió el magnate sin levantarse. «Los rumores están fuera de control. Mi esposa me ha preguntado 3 veces si es cierto lo que se dice sobre esa muchacha». «¿Y qué se dice exactamente?» «Que has traído a una criada a vivir en el cuarto de tu esposa muerta, que le has dado acceso a tu mesa, a tu biblioteca, a tu atención, que planeas...» Se detuvo unos segundos. «Que planeas hacerla algo más que una dama de compañía». Edward no cambió el gesto. «¿Y si así fuera?» Horace lo miró con incredulidad. «No puedes hablar en serio. Sabes lo que está en juego. Los contratos con los ferrocarriles, la expansión al oeste. Si pierdes el apoyo de la sociedad, perderás mucho más que prestigio. Ya he perdido cosas más valiosas que eso. ¿Y estás dispuesto a perder el resto por una criada?» Edward se puso de pie con calma. «No es una criada. Es una mujer con más honor que muchos de los que se sientan a mi mesa». Horace bajó la mirada derrotado. Luego recogió su sombrero. «Tú sabrás lo que haces, pero no te quedes sin nada solo por orgullo o por ternura. A veces el precio del corazón es demasiado alto». Cuando se marchó, Edward permaneció junto a la ventana, observando cómo el carruaje desaparecía en la bruma. Sabía que la decisión estaba tomada, aunque le doliera más de lo que podía admitir. Esa noche, después de la cena, llamó a Virginia a la biblioteca. Ella entró con paso silencioso, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Vestía un sencillo vestido de lana gris, con el cabello recogido en un moño bajo. Sus manos estaban entrelazadas, como si presintiera algo. «Señor Rockefeller», saludó con voz suave. «Virginia», respondió él. «Tome asiento, por favor». Ella obedeció sin hablar. El silencio entre ambos era espeso, como si contuviera todas las palabras que jamás se dijeron. «He recibido visitas hoy», comenzó él. «Hombres que alguna vez consideré aliados, amigos, familia». Virginia lo miró con atención. «Sé que hay rumores, señor». «Sí, y son peligrosos. No para mí, sino para usted». Ella bajó la vista, conteniendo la respiración. «Usted no ha hecho nada malo», dijo él en voz baja. «Al contrario, pero esta ciudad, esta sociedad, no perdonan la bondad cuando viene de manos humildes». Virginia alzó la vista. Sus ojos brillaban, pero no por orgullo. «¿Desea que me marche?» La pregunta lo desgarró. «Deseo protegerla, alejándome. Temo que sea la única forma». Durante unos segundos no hubo más sonido que el crujido de la leña en la chimenea. Luego, Virginia asintió con lentitud. «Entiendo, señor. No se trata de un castigo. Lo sé. Le haré llegar lo que necesite. Un lugar seguro. Ropa. Lo que haga falta. Solo...» Su voz se quebró un poco. «Solo le ruego que no olvide que fui sincera, que no busqué nada». Él se acercó, deteniéndose a un paso de ella. Quiso tocarle la mano, decir algo, pero las palabras no acudieron. Solo la miró, y en esa mirada estaba todo: la tristeza, la frustración, la ternura que no podía permitirse nombrar. Virginia se puso de pie. «Gracias por la oportunidad. Me llevo más de lo que traje». Esa noche, Margaret la ayudó a preparar sus cosas. No hubo lágrimas, solo un silencio lleno de respeto. Cuando el carruaje partió al amanecer, la nieve comenzaba a caer con lentitud. Desde una ventana del segundo piso, Edward observó cómo el vehículo desaparecía por la Avenida Blanca. No dijo nada.
No se movió, y en el lugar donde antes había fuego, solo quedó el eco de un adiós que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar. Porque hay despedidas que no se dicen en voz alta, se guardan en el alma y duelen para siempre. La ciudad de Nueva York, siempre altiva y bulliciosa, parecía otra cuando se la cruzaba al otro lado del río. Al traspasar los límites de Manhattan y adentrarse en las orillas más humildes de Brooklyn, el aire era más crudo, el viento más despiadado y el silencio más real. Allí, lejos de los carruajes de lujo, de los vestidos de seda y de las veladas con candelabros dorados, comenzaba un mundo diferente. Uno donde el humo de las estufas salía tímido por las chimeneas de casas sencillas y los sueños eran más modestos, pero igual de necesarios. Virginia Halston se instaló en una pensión modesta de ladrillos apagados, con ventanas pequeñas y una escalinata de hierro forjado que chirriaba con cada paso. El edificio olía a sopa de cebolla, a carbón encendido y a ropa secándose al fuego. La dueña, una viuda escocesa llamada señora Carmichael, le ofreció una habitación bajo el techo, estrecha pero cálida, con una cama de hierro, una mesita con jarra y palangana y una única ventana que daba al cielo gris. Durante el día, Virginia trabajaba como ayudante de costurera en un pequeño taller de confección atendido por inmigrantes italianas. Sus manos, finas pero fuertes, se adaptaron pronto a la tarea de bordar y reforzar costuras en abrigos de lana. Era un trabajo silencioso, meticuloso, que la mantenía ocupada, y eso, en su situación, era lo más necesario. Pero por las noches, cuando el bullicio del taller quedaba atrás y los muros de su habitación se volvían demasiado estrechos para su tristeza, encendía una vela y abría su cuaderno. Escribir se convirtió en su refugio. No era un diario. No hablaba de cada jornada ni del cansancio de sus dedos. Era más bien una confesión lenta, pausada, de todo aquello que había vivido tras cruzar las puertas de mármol de la mansión Rockefeller. La tituló Entre los muros de Fifth Avenue. No por vanidad, sino por necesidad, porque aquel lugar la había transformado, porque allí, por primera vez en su vida, había sentido que su existencia podía tener un significado más allá del servicio. Las palabras fluían con una claridad que a ella misma le sorprendía. Describía los corredores silenciosos, el tacto de las alfombras orientales, la forma en que la luz de las lámparas se reflejaba en los retratos, los pasos firmes de Margaret, los ojos fríos de Clara, las manos de Edward sobre el piano. No omitía el dolor, ni las dudas, ni el miedo, pero tampoco disfrazaba el afecto que había nacido sin permiso en su pecho. Aquel afecto que, pese a todo, se mantenía intacto, escondido entre las páginas. Mientras tanto, en la mansión Rockefeller, el tiempo avanzaba con una pesadez extraña. La casa, antaño serena y ordenada, había caído en una rutina gris. Los mayordomos cumplían con su deber sin entusiasmo. Las criadas hablaban en susurros, evitando nombrarla. Clara, aunque aún vestía con pulcritud y mantenía su postura erguida, había perdido algo del brillo que solía exhibir con arrogancia, porque su victoria no le había dado la satisfacción esperada. El silencio que se había instalado en la casa era el mismo que la atormentaba a ella. Margaret lo notaba todo, y si bien no mostraba abiertamente sus emociones, su mirada se volvía más dura cada vez que pasaba frente a Clara y más melancólica cuando cruzaba los pasillos donde solía ver a Virginia de pie, siempre en silencio, siempre atenta. Edward, por su parte, se había convertido en un espectro de sí mismo. Pasaba las tardes encerrado en su biblioteca, fingiendo leer, mientras la mirada se le perdía en las brasas de la chimenea. Se negaba a hablar del asunto, incluso con Margaret, pero sus ausencias eran más elocuentes que cualquier confesión. Ya no tocaba el piano, ya no salía al jardín.
A veces se detenía frente al retrato de Eleanor y permanecía allí durante largos minutos, como si buscara en sus ojos pintados alguna respuesta que lo liberara. Fue una mañana silenciosa cuando Margaret tomó una decisión. Entró en la biblioteca sin anunciarse, como solía hacer solo cuando la ocasión lo requería. Llevaba entre las manos un libro encuadernado en cuero marrón, con letras doradas en el lomo. Lo dejó sobre el escritorio de Edward, quien alzó la vista con leve sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó con voz ronca por el silencio acumulado. «Las memorias de la señora Eleanor», respondió ella sin titubeos. «Las escribió durante su convalecencia, en los últimos meses». Edward no contestó. Se limitó a posar la mano sobre el lomo del libro. «No creo estar listo para leer esto». «Nunca se está, señor, pero hay palabras que esperan ser leídas para tener sentido. Y esta casa necesita sentido más que silencio». Margaret se retiró sin decir más. Edward permaneció un largo rato con la mirada fija en el objeto, como si temiera abrirlo. Finalmente, al caer la tarde, encendió una lámpara de aceite y lo abrió. Las páginas tenían la caligrafía delicada de Eleanor. Su voz volvía a él con una fuerza que no había previsto. Le hablaba como solo ella podía hacerlo, sin reproche, sin dramatismo, con esa serenidad que siempre lo desarmaba. Describía sus días de enfermedad, sus recuerdos de juventud, sus miedos ante la cercanía de la muerte. Hablaba de sus padres, de la música, del jardín de lilas, y hablaba de él, de Edward, de su carácter reservado, de sus silencios prolongados, de su incapacidad para mostrarse vulnerable. Lo amaba, y eso estaba claro, pero también le temía. En una de las últimas páginas encontró un pasaje subrayado. «Si alguna vez, después de mí, el corazón de Edward vuelve a latir por alguien, ruego al cielo que no se lo impida, porque el amor, cuando llega, no lo hace por casualidad. Y si ese amor proviene de la bondad, que no sea rechazado por orgullo». Edward cerró el libro con lentitud. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si la emoción no pudiera ser contenida en su cuerpo. Se puso de pie, caminó hacia el ventanal y apoyó una mano sobre el marco frío. La imagen de Virginia se le apareció con claridad. La forma en que bajaba la mirada, el modo en que acariciaba las flores, su voz suave al leer en voz alta. Recordó su perfume discreto, su dignidad silenciosa, la noche en que lo escuchó tocar el piano sin saber que él la oía. Sintió una punzada en el pecho, no de culpa, sino de pérdida. Allí, frente a la ventana, con la ciudad extendiéndose ante él, comprendió que la casa que construyó con tanto empeño, la vida que defendió con tanto rigor, estaba ahora vacía no por la muerte de Eleanor, sino por la ausencia de una joven que nunca buscó nada salvo dar sin pedir. Mientras la nieve comenzaba a caer una vez más sobre la ciudad, al otro lado del río, Virginia doblaba cuidadosamente las hojas ya escritas de su crónica. Las guardaba en una caja de madera junto a una carta nunca enviada. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que esas palabras algún día tendrían un destino. Porque el amor, cuando florece en el invierno, no muere, solo duerme, esperando que alguien tenga el valor de despertarlo. La nieve caía sobre Nueva York como un manto de silencio. Era uno de esos días en que el cielo parecía haberse rendido por completo al invierno, envolviendo la ciudad en una blancura solemne. Las farolas apenas lograban abrirse paso entre los copos, y los pasos de los transeúntes quedaban amortiguados bajo la capa espesa que cubría las calles. Edward Rockefeller descendió del carruaje sin que nadie lo viera. Vestía un abrigo largo de lana negra, el cuello alzado hasta la mandíbula, y sus guantes de cuero estaban empapados por la humedad de la ventisca. No llevaba escolta, ni cochero, ni aviso previo.
Había cruzado el puente hacia Brooklyn en silencio, envuelto en la misma determinación que alguna vez lo había llevado a conquistar el mundo de los negocios. Pero esta vez no se trataba de contratos ni de títulos, sino de algo infinitamente más frágil, una redención. El barrio era humilde, con techos bajos y chimeneas encendidas que lanzaban hilos de humo al cielo gris. Las casas de ladrillo lucían ventanas empañadas por el vapor y el aroma a leña mojada se mezclaba con el de pan recién horneado. El magnate se detuvo frente a una pensión modesta, de escalones cubiertos de hielo y faroles de aceite titilando contra la tormenta. Subió con cautela los peldaños resbaladizos y golpeó la puerta con firmeza. La señora Carmichael, una mujer entrada en años con moño apretado y bata de franela, le abrió con el ceño fruncido. «¿Qué desea, caballero?», preguntó sin suavidad, evaluándolo de pies a cabeza. «Busco a Virginia Halston», dijo él, quitándose el sombrero y dejando que el viento le revolviera el cabello. La mujer entrecerró los ojos. «¿Usted es familia?» «No, pero vine porque ella cuidó a alguien que amé. Y ahora me toca cuidarla a mí». Algo en el tono, algo en la firmeza de su mirada, hizo que la señora Carmichael retrocediera en silencio. Lo hizo pasar. «Tercer piso, la última habitación a la derecha. Pero le advierto, está débil. Lleva 2 días con fiebre, no quiso que llamáramos a un médico, y no permite que nadie la toque. Es terca como un roble». Edward subió las escaleras con pasos pesados. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la casa misma respirara con dificultad. Frente a la puerta indicada, se detuvo. Tomó aire. Luego golpeó suavemente. No hubo respuesta. Giró el picaporte y empujó. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por una vela consumida. El aire olía a humedad, a té de hierbas, a sudor y soledad. Sobre la cama, encogida entre mantas, estaba ella, Virginia. Su rostro, antes vivo y rosado, estaba pálido, sus labios secos. El cabello, normalmente recogido con esmero, caía suelto sobre la almohada. Respiraba con dificultad y un leve temblor recorría su cuerpo delgado. Edward se acercó sin hacer ruido. Se sentó junto a la cama, retiró con cuidado uno de los mechones pegados a su frente y apoyó la palma de la mano sobre su frente. Estaba ardiendo. No supo cuánto tiempo permaneció así, solo que, en algún momento, ella abrió los ojos. Primero confundida, luego incrédula. «Señor Rockefeller». «Shh, no hable. Estoy aquí». Virginia intentó incorporarse, pero él le impidió con suavidad, colocándole una mano sobre el hombro. «Descansa. Ya no estás sola». Una lágrima escapó de los ojos de ella, recorriendo la mejilla hasta perderse en la almohada. «¿Por qué vino?» Edward bajó la mirada. «Porque fui un cobarde y un ingrato. Te alejé de mi casa pensando que te protegía, cuando en realidad solo me protegía a mí mismo». Ella negó con suavidad, cerrando los ojos. «No debía quedarse, señor, no debía exponerse. No podía seguir sin verte». Tomó un paño limpio, lo sumergió en la palangana con agua fresca y lo colocó sobre su frente. Los dedos, acostumbrados a firmar documentos y sostener copas de cristal, temblaban al contacto con su piel. «Me perdí», murmuró él, «y no supe ver que, cuando te fuiste, todo se volvió gris. No era la casa lo que necesitaba, eras tú». Virginia lo miró con ojos enrojecidos. «No esperaba nada, señor. Solo quería saber que había hecho lo correcto». «Lo hiciste. Lo único correcto que ha pasado en esa casa desde que ella se fue, fuiste tú». Un silencio se hizo entre ambos, lleno de todo lo que no sabían decir, del roce no dado, de la caricia contenida. Fuera, la nieve seguía cayendo, lentamente, como si el cielo quisiera arroparlos también. Esa noche, Edward no se marchó. Se quedó a su lado, sentado en la silla de madera, velando su sueño como ella alguna vez veló a Eleanor.
Cada cierto tiempo le cambiaba el paño, le tomaba el pulso, le susurraba palabras de aliento, como un rezo sin fe, como una promesa que apenas ahora entendía. Cuando la fiebre se dio un poco y ella logró quedarse dormida, él se acercó a la ventana. La escarcha se había posado sobre el vidrio, dibujando formas caprichosas. Allí, en medio del silencio, comprendió que ya no podía volver atrás, que su vida sin aquella mujer sería solo un eco, una repetición de hábitos, una sombra. Volvió a su lado, le tomó la mano, la sintió pequeña, frágil, tibia aún pese a la enfermedad. Virginia abrió los ojos una vez más. ¿Volveré a casa? Edward asintió con lentitud. Sí, pero no como antes. Ella lo miró sin entender. Quiero que regreses, porque esta vez serás dueña de cada rincón. Virginia lloró en silencio, no por sorpresa, ni por emoción, sino por alivio, por ese tipo de llanto que solo se permite cuando el alma deja de luchar. Gracias, susurró. No me agradezcas, respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. Solo prométeme que me dejarás hacer lo que debía hacer desde el primer día. Cuidarte. Ella cerró los ojos. No dijo nada más. Y así, bajo la nieve, en la habitación más humilde de Brooklyn, el magnate más poderoso de la ciudad y la joven que solo quiso hacer el bien, sellaron una promesa sin palabras. Un pacto entre la herida y la esperanza, entre el orgullo y el perdón. Él le tomó la mano y no volvió a soltarla. La nieve comenzaba a derretirse en los bordes de los senderos de mármol de la mansión Rockefeller. El invierno persistía en el aire, pero en el cielo de Manhattan asomaban tímidos resplandores de una primavera incierta. Desde lo alto del portón forjado, la insignia de la familia parecía más opaca que de costumbre, como si incluso el hierro presintiera que algo estaba por cambiar. El carruaje que traía de vuelta a Edward y Virginia se detuvo frente al vestíbulo principal, donde los empleados de la casa, alineados con rigidez, aguardaban en silencio. Los rostros, normalmente impenetrables, mostraban esa mezcla de expectativa y juicio que solo nace cuando el rumor ha llegado antes que la verdad. Virginia descendió con paso firme, pero el corazón le latía con la fuerza de quien camina al borde de un abismo. Su abrigo de lana azul marino, sencillo pero bien cortado, contrastaba con el terciopelo y la seda que solían adornar las visitas femeninas a esa residencia. A su lado, Edward caminaba con la frente alta, como si la decisión ya hubiera sido tomada no solo ante el mundo, sino ante sí mismo. En la entrada, Margaret los esperaba. Su expresión era neutra, pero bastó un breve cruce de miradas para que Virginia supiera que no estaba sola. Detrás de la ama de llaves, el personal murmuraba en voz baja, y algunos apenas ocultaban sus gestos de desaprobación. Una vez dentro, Edward se detuvo al pie de la gran escalera. Su voz, grave y pausada, resonó en el silencio solemne del recibidor. Deseo que todos escuchen con atención. La señorita Virginia Halston ya no ocupará el lugar que antes tuvo en esta casa. A partir de hoy, será conocida como mi prometida, y si Dios lo permite, muy pronto, como mi esposa. Un silencio espeso cayó sobre el salón. Margaret, impasible, dio un paso hacia Virginia y le ofreció el brazo con una dignidad que anuló toda duda. Clara, en cambio, dio un respingo y avanzó con teatralidad, fingiendo una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. ¡Qué rápida escalada, señorita Halston! De la lavandería a la biblioteca y de allí al altar. Toda una inspiración para las criadas de Manhattan. La tensión se volvió densa como plomo. Edward la miró con una severidad que la hizo palidecer. «Clara», dijo con voz helada, «te concedí una segunda oportunidad cuando rompiste la confianza de esta casa. Has sembrado discordia, violado la intimidad de los demás y fomentado rumores que desprecio. Tus servicios ya no son necesarios. Margaret, acompáñala a recoger sus cosas». La joven quiso protestar,
Pero al ver que nadie la defendía, comprendió que su papel en esa historia había terminado. El eco de sus pasos, furiosos y apresurados, retumbó como una sentencia en el mármol. Los días siguientes fueron una tormenta de opiniones. Las invitaciones enviadas por Edward a los inversionistas anunciando su compromiso fueron recibidas con estupor. Algunos devolvieron las cartas sin abrir. Otros enviaron respuestas escuetas, frías, marcadas por un desapego que olía a castigo. En las páginas de Sociedad, los columnistas especulaban con desdén. El magnate más poderoso de Nueva York se casaría con una mujer sin linaje, sin fortuna, sin apellido. Edward, sin embargo, se mantuvo sereno. Su oficina se convirtió en el centro de una guerra silenciosa. Socios de larga data intentaron persuadirlo de entrar en razón. Uno le ofreció aplazar la boda a cambio de nuevas inversiones. Otro le sugirió, con aire indulgente, que ofreciera a Virginia una pensión y un retiro digno, lejos de los reflectores. Pero Edward, por primera vez en años, se negó a negociar su conciencia. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su legado. Vendería las acciones de la firma más lucrativa que poseía, disolvería una de las sociedades en la que menos confiaba. Y con esos fondos fundaría una institución de caridad dedicada al cuidado de mujeres enfermas sin recursos, como aquellas que su esposa Eleanor había apoyado en silencio durante años. La noticia sacudió los círculos financieros. Algunos lo llamaron visionario, otros loco. Para Virginia, sin embargo, fue una prueba de que en él existía algo más que frialdad, más que orgullo. Había humanidad, y esa humanidad comenzaba a despertar. Margaret, leal como siempre, organizó la vida de la casa sin que el escándalo la desestabilizara. Las criadas fueron entrenadas de nuevo. La cocina volvió a funcionar con precisión, pero el ambiente seguía tenso. No todos los empleados aceptaban con facilidad la nueva posición de Virginia. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo central del ala este, Virginia se detuvo ante un espejo antiguo, enmarcado en oro. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer distinta. Ya no era la muchacha que servía té con manos temblorosas. Tampoco la enferma que escribía a la luz de una vela en una pensión húmeda del otro lado del río. Sus ojos, aunque seguían suaves, tenían ahora un brillo firme. Su boca, antes temerosa, se curvaba en una línea serena. Era ella, pero transformada por la verdad, por la pérdida y por la esperanza. Esa misma tarde, Edward la condujo de la mano hacia el salón principal de la mansión. No había fiesta, ni invitados. Solo los cuadros de los ancestros lo observaban desde las paredes, los candelabros encendidos con gas y el rumor lejano de la ciudad que nunca dormía. Virginia, al cruzar el umbral del salón, sintió el peso de los años que esa casa había contenido. Tantos secretos, tantos silencios. Y sin embargo, al estar allí, tomada del brazo de Edward, no sintió vergüenza, sintió justicia. «Este salón fue construido para impresionar», dijo él en voz baja, «pero nunca antes había visto tanta belleza en él como ahora». Ella no respondió, solo lo miró, y en esa mirada no había duda ni temor, solo la aceptación profunda de lo que habían atravesado para llegar hasta ese instante. Desde un rincón discreto, Margaret observaba con ojos humedecidos. Y en algún lugar más allá de la memoria, donde reposan los que han partido, era como si la voz de Eleanor, siempre tan suave, murmurara al oído de ambos: «Gracias por no olvidar lo que es amar con compasión». Y así, por primera vez, Virginia Halston dejó de ser la criada, la huésped temporal, la sombra en la escalera. Esa noche, bajo la luz dorada de los candelabros, fue reconocida como lo que ya era en el alma de Edward y en su propio corazón, la dueña de aquel hogar.
La mañana amaneció envuelta en un manto de niebla suave sobre la ciudad de Nueva York. Desde las altas ventanas de la mansión Rockefeller, la Quinta Avenida parecía un lienzo difuminado, donde los carruajes avanzaban en silencio y los copos dispersos de nieve caían como bendiciones del cielo. Dentro de la residencia, el ambiente era distinto al habitual. La rutina rigurosa y el protocolo estricto habían dado paso a una calma sagrada. Los pasos eran más ligeros, las voces más bajas. En cada rincón se percibía una expectación contenida, como si incluso los muros supieran que ese día no era como los demás. En la capilla privada de la familia, situada al fondo del ala este, todo estaba preparado. Las bancas de roble habían sido pulidas hasta reflejar la tenue luz de los candelabros. Las flores blancas, lirios, camelias y jazmines adornaban el altar y llenaban el aire con un aroma sereno. Sobre la mesa central, cubierta con lino antiguo, descansaba una pequeña Biblia encuadernada en cuero, la misma que Eleanor había usado el día de su boda. Edward aguardaba en silencio. Vestía un traje de 3 piezas gris oscuro, con corbata de seda negra y un clavel blanco en la solapa. En sus manos sostenía un pequeño relicario de plata que no dejaba de mirar. Su expresión, aunque serena, dejaba entrever una emoción contenida que solo los que han amado y perdido comprenden. A su lado, el reverendo le ofreció una sonrisa afable, pero no dijo palabra. Aquella ceremonia, íntima y sin público ruidoso, no necesitaba grandes discursos. Virginia, en su habitación, permanecía frente al espejo. Margaret, con manos seguras, abrochaba los últimos botones del vestido de boda, un diseño modesto de encaje marfil y mangas largas, sin perlas ni brillos, pero con la elegancia innegable que da la verdad. El cabello recogido en un moño bajo estaba adornado con una peineta de nácar que había pertenecido a la madre de Edward. Ningún velo cubría su rostro. No lo necesitaba. Su expresión era la de una mujer que ha caminado por el dolor, por el desprecio, por la duda, y ha salido de todo eso sin renunciar a su bondad. «Nunca imaginé verme así», susurró Virginia. «Y yo jamás imaginé respetar tanto a alguien en esta casa», respondió Margaret, ajustándole con suavidad el encaje en el cuello. «Está lista, señora Halston, o mejor dicho, señora Rockefeller». Virginia bajó lentamente la escalera. No había invitados esperando, ni música anunciando su llegada. Solo estaban Edward, el reverendo, Margaret y un pequeño grupo de empleados que, desde la distancia, la observaban con respeto. El silencio de ese momento era más solemne que cualquier órgano o coro. Cuando se detuvo frente a Edward, él extendió la mano sin hablar. Y cuando sus dedos se entrelazaron, fue como si toda la historia que habían compartido se condensara en ese roce. El día en el hotel, la carta inesperada, los pasillos oscuros de la mansión, la fiebre, la nieve, el rechazo y la ternura. Todo estaba allí, contenido en un gesto simple que no necesitaba ser explicado. El reverendo comenzó a hablar con voz pausada, pero ni Edward ni Virginia parecían escuchar más allá de la presencia del otro. En medio de los votos, Edward sacó del bolsillo interior de su chaqueta el pequeño relicario y lo colocó suavemente en las manos de su prometida. «Pertenece a Eleanor», dijo con voz baja, pero firme. «Tiene su fotografía y una inscripción». Virginia lo abrió. Dentro, la imagen de una mujer de ojos cálidos la miraba con una paz extraña. Al reverso, en letras finamente grabadas, leía: «Gracias por recordarme cómo amar». Virginia sintió que el mundo se detenía, no por el peso del pasado, sino por la gratitud que florecía en su pecho. Apretó el relicario contra su corazón y asintió, sin contener una lágrima que rodó silenciosa por su mejilla. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, no hubo aplausos ni exclamaciones.
solo un suspiro general, como si todos los presentes, incluso los ausentes, liberaran el aliento contenido desde hace años. Después de la ceremonia, Edward y Virginia caminaron por el pasillo de mármol que conducía al gran salón. A su paso, algunos empleados se inclinaron discretamente. Margaret los observaba desde lo alto de la escalera, con los ojos enrojecidos, pero la frente erguida. La puerta del salón principal se abrió. Al otro lado, una joven criada, de cabello oscuro recogido en una trenza sencilla, aguardaba nerviosa. Apenas tendría 17 años. Abrió la puerta con ambas manos y al hacerlo, permitió que entrara la luz dorada de la tarde y el murmullo lejano del piano, que alguien había comenzado a tocar en la sala contigua. Era la misma melodía que Edward había interpretado una noche en soledad, ahora renacida entre los muros. Virginia cruzó el salón tomada del brazo de su esposo. El vestido rozaba el suelo con suavidad y su andar, aunque firme, conservaba la gracia humilde que nunca había perdido. Sus ojos, al encontrarse con los de Edward, hablaron sin necesidad de palabras, y en esa mirada compartida estaba la certeza que los había sostenido contra el mundo. El salón, antaño símbolo de frialdad y poder, se iluminaba ahora con una calidez inesperada. Entre los candelabros encendidos, los muebles cubiertos de terciopelo y los retratos antiguos, había una presencia nueva, la del amor verdadero, silencioso, ganado con sacrificio. Al fondo, sobre la chimenea encendida, descansaba un retrato enmarcado de Eleanor. No era la imagen de una rival ni de una sombra. Era el reflejo de una mujer que, en su despedida, había abierto el camino a otra, y en sus ojos retratados parecía haber una aprobación serena, como si desde su mundo distante bendijera lo que allí se celebraba. Los nuevos invitados, jóvenes socios, vecinos discretos, antiguos empleados, comenzaban a llegar. La joven criada que había abierto la puerta los recibía con timidez. La historia se repetía, pero ya no en forma de tragedia, sino de redención. Las generaciones se sucedían, los nombres cambiaban, pero el eco de lo vivido perduraba en cada rincón de la casa. Virginia, ahora señora de Rockefeller, comprendió en ese instante la magnitud del viaje que había emprendido. No se trataba solo del amor ganado, del nombre recibido o de la fortuna compartida. Se trataba del honor de haber sanado un corazón y del milagro de haber sido sanada también. Y así, entre el tintinear de las copas, el murmullo del piano y las sombras danzantes sobre los muros dorados, Edward y Virginia caminaron juntos hacia el futuro. Un futuro que ya no sería dictado por el escándalo, la clase o el juicio de otros, sino por la fuerza serena de dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado en la ciudad más implacable del mundo y habían vencido. El amor, al fin, había triunfado. El calendario marcaba el invierno de 1905, cuando la Quinta Avenida volvió a vestirse de blanco. La ciudad había cambiado. Los carruajes compartían ahora las calles con vehículos ruidosos que expulsaban humo y asombro. Las mujeres comenzaban a alzar la voz en círculos privados, pidiendo educación, voto, respeto. Y aunque los muros de las grandes mansiones seguían en pie, la sociedad que las sostenía ya no era la misma. En medio de ese mundo en transformación, la mansión Rockefeller permanecía imponente pero viva, cálida, habitada por algo más que recuerdos. 12 años habían pasado desde aquella mañana en que Virginia Halston cruzó ese mismo salón tomada del brazo de Edward. Y sin embargo, cuando bajaba la escalera con su andar sereno, aún conservaba la misma gracia, ahora adornada con la madurez de los años vividos y las heridas sanadas. Sus cabellos, recogidos en un moño pulcro, dejaban ver algunas hebras plateadas que la luz de la tarde acariciaba sin pudor. Vestía un traje largo de terciopelo azul noche, sencillo pero digno,
y en su cuello brillaba discretamente el relicario de Eleanor, que nunca dejó de llevar. En la biblioteca, el sonido de risas infantiles rompía la solemnidad de la casa. Dos niñas de cabellos oscuros y ojos de almendra jugaban a esconder cartas en los estantes, mientras un niño de 11 años, con el porte ya recto de su padre, lecía en voz alta un pasaje de Shakespeare. «No olviden que el amor no teme al tiempo», decía, «porque el tiempo, si es amor, lo bendice». Virginia los observó desde la puerta, con el corazón lleno. Aquellos 3 hijos no solo eran la herencia de su unión con Edward, sino también la prueba viva de que los milagros no se explican, se aceptan. Cada uno llevaba un nombre con historia, y en cada uno latía una parte del alma que ella y Edward compartían. Edward, por su parte, seguía siendo el hombre que todos respetaban, pero ahora también era el hombre al que muchos querían. Se había retirado de los grandes negocios 5 años atrás, cuando su fundación, bautizada con el nombre de Eleanor Halston Rockefeller, se convirtió en un faro para mujeres sin recursos, madres solteras y jóvenes con talento. No buscaba reconocimiento, solo equilibrio, la justicia silenciosa que le debía a la vida. Margaret, ya entrada en edad, caminaba con bastón pero con la misma rectitud que la caracterizaba. Era algo más que la ama de llaves. Era el alma vigilante del hogar. Solía sentarse con los niños por las tardes, enseñándoles sobre flores, hierbas y viejas costumbres que, en sus labios, no sonaban antiguas, sino eternas. Clara nunca volvió a cruzar las puertas de la mansión. Su último intento de manipular una herencia ajena la llevó al escarnio público y al aislamiento. Nadie le deseó mal, pero tampoco nadie la lloró. Su nombre se convirtió en una advertencia entre las paredes del servicio, y su historia se contó no con odio, sino como lección. La ciudad los había observado con escepticismo al principio, pero el tiempo, que todo revela, fue despejando las dudas. El amor entre Edward y Virginia no solo resistió al juicio social, sino que lo transformó. Se convirtieron en símbolo de algo insólito en aquella época. Un matrimonio entre clases distintas que no buscó escalar ni redimir, sino simplemente amar. Esa noche, la mansión recibió visitas especiales. Se celebraban los 12 años de la fundación, y Virginia había preparado todo con discreción. Entre los invitados había mujeres que una vez habían sido lavanderas, costureras, incluso mendigas, y ahora dirigían pequeñas escuelas, talleres de costura o bibliotecas comunitarias financiadas por la institución. Cada rostro era un eco de lo que Virginia había sido y de lo que había querido cambiar. Al final de la velada, cuando las luces se atenuaron y el piano volvió a sonar en el salón, Edward tomó la mano de su esposa, como lo hacía cada aniversario, y bailaron en silencio. No había música que igualara el compás de sus pasos, ni palabras que superaran la elocuencia de sus miradas. «¿Aún crees que lo nuestro fue un error?», preguntó Virginia, con una sonrisa suave. «Fue la única decisión verdaderamente valiente de mi vida», respondió Edward, besándole los dedos con ternura. Los niños, ocultos detrás de una columna, los observaban sin interrumpir. No comprendían aún del todo lo que presenciaban, pero intuían que en ese gesto había algo más profundo que un simple baile. Algo que algún día buscarían en sus propios caminos. Y así, bajo la luz cálida de los candelabros, entre los cuadros que hablaban de un pasado imponente y las voces nuevas que tejían el futuro, la historia de Edward y Virginia no terminó. Simplemente cambió de forma, porque el verdadero amor no conoce finales, solo capítulos que se cierran con la promesa de que lo vivido vale más que lo perdido. Y en la Quinta Avenida, donde todo comenzó con una carta y un gesto de compasión, el eco de ese amor seguía latiendo, firme, silencioso, eterno. Hay historias que comienzan en el silencio y florecen con un acto de compasión.
La de Virginia Halston nos recuerda que la bondad no necesita títulos y el amor verdadero no entiende de clases ni prejuicios. En una época donde las apariencias lo eran todo, ella se atrevió a sentir, a cuidar, a mantenerse firme en su dignidad, aun cuando el mundo la juzgaba. Edward, por su parte, tuvo que perderlo todo, la paz, el prestigio, la certeza, para comprender que el amor no se hereda, se elige, se construye, se honra, y juntos demostraron que lo imposible sí sucede, cuando el corazón no se rinde. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Fue el primer encuentro? ¿El relicario con la inscripción? ¿O aquel último vals bajo las luces de la Quinta Avenida? Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra destino. Así sabré que formas parte de quienes sienten cada historia con el alma y ayudas a que este canal siga creciendo con relatos como este. Te invito a ver las otras narraciones similares que he dejado en las tarjetas y que sin duda también te van a emocionar. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos reencontramos muy pronto, con una nueva historia, un nuevo suspiro y otro amor que desafía al tiempo.